Boa noite a todos. Buenas noches. Hoje teremos duas línguas aqui, brasileiros, argentinos. Nosso primeiro webinar organizado pelo Grupo de Trabalho número 4 do Observatório Brasileiro de Direito Internacional Público e Privado. O GT4 é coordenado pelo Fernando Rossi, que está aqui conosco, membro do Obradip, e o assunto tratado tem tudo a ver com o GT4, que é Direito Internacional dos Direitos Humanos e Humanitário. Hoje a gente conta com a ilustre presença do Dr. Lisandro Licari. O Fernando já vai fazer a apresentação do currículo do Dr. Lisandro, e em alguns minutos esperamos contar também com a presença do Dr. Augusto. Ele agora tem uma reunião, ele está numa reunião agora que deve terminar em breve, então em minutos ele deve estar aqui conosco. Mas para cumprirmos rigorosamente o combinado, vamos começar já o evento. Então, antes, agradecer novamente a presença, o conhecimento, a disponibilidade do Dr. Lisandro, que nos engrandece muito tratar de um assunto tão caro, tão fascinante na contemporaneidade, que é a democracia, a liberdade de expressão e as redes sociais, quais são os desafios e as tensões que o novo século nos propõe. Então, em termos de América Latina, de Brasil, de Argentina, o que nos conecta nesses assuntos vai nos engrandecer muito discutir, ouvi-lo e depois também trazer algumas perguntas. Bom, agradeço também a presença de todos que estão aqui conosco. Agora, pelo chat, a gente consegue conferir pessoas do Panamá, da Argentina, do Recife, pessoal de Pernambuco, no Brasil, pessoas de várias regiões do Brasil, da Argentina e de outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Vou falar o português nesse início, mas em breve será o castelhano que vai dominar o evento. E fiquem todos atentos, brasileiros, com um ouvido mais aberto para conseguir acompanhar e não perder nada que o Dr. Lisandro tem a nos dizer. Bom, o Obradip, para quem não conhece, é o Observatório Brasileiro de Direito Internacional Público e Privado, nasceu esse ano, então é uma iniciativa livre, independente de pesquisadores da área. Hoje nós estamos espalhados por todos os estados do Brasil, temos vínculos institucionais diversos com universidades públicas e privadas, mas também membros externos, como o Fernando, que está aqui conosco, que é da Argentina. Então, é um grupo bem diverso que pesquisa o estado da arte do direito internacional, tanto na vertente do direito público quanto na vertente do direito privado, e suas ramificações, como direito internacional do ambiente, direito internacional dos direitos humanos. Então, hoje é um evento que vai culminar a área dos direitos humanos, e é para isso que a gente pensou no tema da liberdade de expressão. Bom, alguns avisos iniciais. O link ou enlace para inscrições vai estar em breve no chat, nós disponibilizaremos, fiquem atentos, porque durante o evento vai aparecer o enlace, o link para certificados. E este evento ficará salvo neste canal do YouTube, no canal do Obradip, portanto, se inscrevam nesse canal para os próximos eventos que virão e também sigam a nossa página lá no Instagram, que terão as informações todas sobre os eventos, sobre as nossas produções. Nos acompanhem nas nossas redes. Afinal, hoje a gente também vai falar sobre redes sociais. Bom, para a gente começar, vou fazer uma breve provocação, doutor Lisandro, e já passo a palavra para o Fernando te apresentar e a gente começar. Por que trazer o tema liberdade de expressão, democracia e redes sociais no Observatório de Direito Internacional? Essa é a primeira pergunta. O que tem a ver o direito internacional com esses temas? A primeira resposta que me vem é que hoje, na hiperglobalização que se tem, assuntos internos também são assuntos externos. Então, tudo que interessa ao Estado dentro do seu regime democrático interessa também ao direito internacional enquanto a arena do multilateralismo. Então, analisar crises dos regimes democráticos é, em alguma medida, analisar também crises no sistema internacional e no sistema multilateral. Essa é a primeira sugestão. A segunda resposta é: liberdade de expressão é um direito fundamental, garantido nas cartas constitucionais da maior parte dos países. Mas antes de ser um direito fundamental, é um direito humano, que está previsto no acervo normativo internacional e, portanto, interessa o direito internacional falar de liberdade de expressão.
Eu poderia colacionar aqui vários dispositivos normativos que falam de liberdade de expressão no direito internacional, a começar pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Depois, chegando aqui para a América, a gente tem a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, lá no seu artigo 13, que fala sobre liberdade de expressão. A gente tem uma declaração específica sobre liberdade de expressão, que foi promulgada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, no acervo normativo internacional, a liberdade de expressão aparece nitidamente como um direito humano. Então, discutir isso aqui importa para um observatório nessa matéria. Duas provocações. A primeira, se mesmo a vida, que é o bem elementar, o direito fundamental acima de tudo e de todos, não é inteiramente um direito absoluto, porque há, inclusive, relativização em alguns ordenamentos internos, por que não podemos pensar em liberdade de expressão também em termos restritivos? É um direito absoluto a liberdade de expressão? A colisão de direitos fundamentais e a sua consequente ponderação de direitos fundamentais, a que as cortes constitucionais e as cortes internacionais já estão habituadas a fazer, qual é o novo ingrediente que o nosso século, com a hiperglobalização, a hiperinformação e as fake news trazem para a colisão e a ponderação de direitos fundamentais? Quando o que está em jogo é a liberdade de expressão e outro direito fundamental ou direito humano, como que eu faço essa ponderação? Esses são os desafios e as tensões que a gente espera ter pelo menos algumas pistas, Dr. Lisandro, hoje. E eu encerro aqui para passar a palavra para o Fernando com um trecho de um filósofo muito famoso, Karl Popper, para falar um pouco de democracia e tempos digitais. Ele diz assim, abro aspas, no século XX, o fascismo e o comunismo ficaram fora de combate como alternativas à democracia liberal. Ou seja, a democracia liberal venceu no século XX. Duas novas alternativas se apresentam hoje no nosso século. De um lado, a ineficiência utópica do populismo carismático. Do outro, a eficiência distópica da autocracia digital. A democracia poderá ser menos utópica ou menos eficiente do que os seus rivais, mas continua a ser o único regime político que nos permite livrarmos-nos dos nossos governantes sem derramamento de sangue. A democracia liberal morreu? A democracia ainda é o único regime possível? Fernando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Hay gente de Panamá, de distintos lugares de Brasil. Soy Fernando Rossi, miembro de Obradip, coordinador del área de Derechos Humanos. Y quiero primero agradecer a todos los que están presentes acá, agradecer a todos los miembros de Obradip, a todos los investigadores de Obradip, que es un placer compartir con ellos, investigar y debatir, que también están presentes. Y quiero agradecer también al área de Derechos Humanos, al GT4, porque estoy en representación de ellos, pero es un trabajo en conjunto y colectivo de todos ellos. Y agradecer también a los cofundadores, a Luis y a Pedro, que trabajan muchísimo para que todo esto sea posible. Y, por supuesto, también a los futuros expositores que voy a pasar a presentar. Hoy es la primera charla que tenemos de Obradip con dos disertantes argentinos para todo el mundo. Tenemos por un lado a Lisandro Licari, que es abogado con especialidad en posgrado en Sociología y Ciencias Políticas, doctorado por la Universidad Nacional de Córdoba y asesor en la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno Nacional. Por el otro lado vamos a tener a Augusto Taglioni, que es un periodista especializado en la política internacional, editor de internacionales de la política online en las redacciones tanto de Argentina como de Estados Unidos, España y México. Y es el autor del libro ¿Quién gobierna Brasil? Así que conoce muchísimo lo que está sucediendo en Brasil. Y también coordina los podcasts internacionales llamados Resúmenes del Sur. Bueno, con ellos vamos a charlar, vamos a hablar sobre la democracia, la libertad de expresión y las redes sociales. Estos tres conceptos que tienen un hilo conductor, que tienen una coherencia que a partir de la charla con Lisandro y Augusto ellos van a poder desarrollar y vamos a empezar a ver todas estas cuestiones como las preguntas provocativas que hizo Pedro.
Pero brevemente quiero introducir un poco más con respecto a por qué elegimos desde el área de derechos humanos, desde nuestra área, analizar, investigar y observar el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué el derecho a la libertad de expresión y no otro? Porque este derecho tiene una protección, tiene un plus, tiene algo adicional. Ahí decía Pedro algo de cuasi absoluto. Bueno, tiene algo de eso. Entonces tenemos que analizar un poco la libertad de expresión. Primero decimos, bueno, como un derecho individual, como un derecho humano, como decía Pedro, sustancial, inherente a cada uno de nosotros. Que esta cuestión que cualquier criatura humana tiene la libertad sin restricciones de emitir, de expresar lo que sentimos, las opiniones, las críticas, lo que pensamos. Y bueno, y también de no hacerlo, ¿no? Ahí es un derecho individual humano, o sea, es como cualquier otro derecho humano. Pero también tiene otra faceta, una faceta social y política, porque es una cuestión también del derecho no solamente de emitir, sino de recibir información, de recibir ese conjunto de expresiones que vienen a nosotros, que nos garantiza que podamos escuchar esas ideas, esos pensamientos y esas críticas, y así hacemos un trabajo nosotros intelectual, desarrollamos nuestro intelecto, busca favorecer la búsqueda de la verdad, sostener nuestras ideas, cambiarlas, afirmarlas. O sea, es muy importante no solamente el de emitir, sino este derecho a recibir. Por eso esta cuestión social y política. Y desde ese lugar, desde los conocimientos y desde escuchar, es que nosotros podemos autodeterminarnos y elegir nuestro propio plan de vida. Elegimos libremente cuando conocemos. Y conocemos si hay libertad de expresión, tanto del que emite como de lo que recibimos. Y desde ese lugar tenemos otro, digamos, lo más fundamental al tener toda esta información es la autodeterminación colectiva. Y acá es el eje de la democracia. Porque pensemos en la posibilidad de que haya un robusto debate, de que todos puedan debatir, de que todos podamos escuchar y debatir, y es lo que hace, o lo que algunos autores llaman, el valor epistémico de la democracia. La multiplicidad de voces, escuchamos, debatimos, tomamos decisiones colectivas que no son arbitrarias, que tienen legitimidad por todo este tema del debate, y por eso es importante la libertad de expresión. Por eso tiene ese plus, ese adicional de protección. Ahora, vuelvo un poco a la pregunta también de Pedro. ¿Qué sucede cuando esta libertad de expresión individual entra en tensión, choca, viola la libertad individual y la libertad de expresión de otros? Cuando choca groseramente contra la paz social, cuando choca y tensiona groseramente contra el bien común. ¿Qué sucede? ¿Hace falta cierta regulación, cierta limitación, con mucho cuidado, de este libre mercado de ideas, de este libre mercado de información y hasta esta información que hoy es un momento inédito por las redes sociales en la forma en la cual nos informamos? Por lo cual, yo quiero preguntarle a Lisandro y después a Augusto, bueno, ¿qué sucede con todo esto, con las nuevas formas de informarnos? ¿Si hace falta regulación? ¿Si hace falta ciertos límites? ¿Cómo los hacemos? Bueno, un poco son esas las preguntas, así que Lisandro, te dejo que nos cuentes un poco a ver cómo, con respecto a esta temática. Bueno, gracias Pedro, gracias Fernando y gracias a todos y todas quienes están del otro lado. Tengo dos grandes desafíos. El primero es tratar de hablar despacio para que podamos entendernos. Y el segundo es tratar de traer algunas claridades en un tema que, por supuesto, todavía está en discusión. Por lo tanto, es un tema que todavía necesita mucho estudio, mucho análisis, porque es un fenómeno relativamente nuevo que nos interpela tanto a quienes estamos dentro del mundo de la academia como también a quienes pensamos políticas públicas. Son parte de los desafíos que tenemos quizás como generación y que celebro que nos podamos reunir para pensarlos, con lo cual adelanto, y espero no estar decepcionando a nadie, que no traigo muchas respuestas y en todo caso voy a dejar sembradas algunas preguntas como disparadores para que podamos seguir pensándolas. Quiero ver si puedo compartir pantalla
solo para mostrarles una imagen que es muy icónica, porque durante algunos meses recorrió las principales pantallas de los diarios y de la prensa de aquel momento. Espero que todos los puedan estar viendo correctamente. Esta foto se conoció en el año 1972, 7 meses antes de que termine la guerra de Vietnam. Incluso algunos dicen que esta foto aceleró el final de la guerra, y lo que se puede ver es una niña de 9 años que sale corriendo, producto del dolor que le provocan las severas quemaduras tras una explosión en Vietnam. En el año 2016, un periodista noruego decide publicar una serie de fotos que marcaron la historia del siglo XX, y entre esas fotos estaba esta. Y la empresa Facebook la bloquea a la foto y da de baja toda la publicación, alegando de que había imágenes que mostraban a menores de edad sin ropa, o sea, pornografía infantil. Esto, por supuesto, que generó el repudio y la reacción generalizada de muchos periodistas, muchos librepensadores noruegos, e incluso de la propia primer ministra noruega, que decidieron salir a respaldar a este periodista y publicar en sus cuentas de Facebook la imagen con un texto. Y en todos los casos, la red social fue bloqueando y eliminando ese contenido, incluso la publicación que hizo la propia primer ministra. Finalmente, por una serie de presiones internacionales, Facebook decidió dar de alta la publicación y volvió a estar eso disponible. Este caso es paradigmático porque demuestra que lo que circula en Internet no es absolutamente libre, sino que, incluso en contra de lo que se suele creer, Internet tiene una serie de reglas que van moderando el debate y la discusión pública. Hay ciertas cosas que se pueden decir en las redes y otras cosas que no se pueden decir. Y la pregunta clave, la pregunta central es ¿quién o quiénes deberían fijar esas reglas de aquello que se puede decir y de aquello que no se puede decir? Quiero retomar algo que decía Fernando, y es que la libertad de expresión muchas veces se la trata de vender como un derecho únicamente individual, que concierne únicamente al individuo para que pueda decir aquello que quiere, pero en realidad tiene también una faceta o una dimensión social, que es el derecho de todas las personas de poder recibir libremente explicación o recibir información por cualquier medio. Es decir, no solamente es mi derecho a decir, sino que también es mi derecho a recibir, y allí ya involucra a una colectividad. Pero además, la libertad de expresión, si bien es un derecho en sí mismo, también es un vehículo para el ejercicio de otros derechos. El derecho a la participación política no se podría llevar adelante si no tuviésemos libertad de expresión. O sea, nadie podría ser candidato a una elección si no pudiese al mismo tiempo gozar de libertad de expresión. Y asimismo hay un conjunto de derechos económicos, sociales y políticos que tienen como base de realización, como sustento, la libertad de expresión. La libertad de expresión puede ser censurada, o lo explico de otra manera. La libertad de expresión puede ser atacada por el Estado a partir de la censura previa, y de hecho, en un comienzo, sobre todo durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se consideró que solo se podía ver afectada la libertad de expresión a partir de la censura que ejerce el Estado. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XX, se reconoce que la libertad de expresión se puede ver afectada también por acción de otras personas, incluso por acciones de privados. Y tanto por medios directos, como podría ser una censura
lisa y llana, bajar un contenido, como también por medios indirectos. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derecho del año 85, es decir, que ya tiene mucho tiempo, habla precisamente de que la libertad de expresión puede verse afectada por medios indirectos y menciona un caso que es muy típico y es el de los monopolios. Si el Estado le otorga el monopolio de la palabra a una sola empresa, seguramente que esto puede afectar libertades de expresiones porque de hecho podrían quedar un montón de voces fuera del debate. Y un poco ese ha sido el argumento que durante mucho tiempo sostuvo los proyectos de leyes que en distintos países de Latinoamérica y del mundo trataron de regular los servicios de radio y televisión, prohibiendo la concentración de esos servicios en monopolios u en oligopolios, entendiendo que eso podía coartar la libertad de expresión, podía afectarla. Ahora, con el siglo XXI y la expansión del Internet, empiezan a surgir otros problemas y empiezan a surgir otras dimensiones de este problema que no las teníamos estudiadas. Quiero decir que considero personalmente que Internet ha traído un gran aporte para la libertad de expresión. Posiblemente después de la imprenta, Internet sea el segundo proceso más revolucionario para permitir tanto emitir como recibir información. Y de hecho, Internet ha permitido que podamos conocer en simultáneo un montón de realidades que antes nos llevaban meses o incluso años. Pero también Internet, y por la propia lógica de las redes sociales, ha ido construyendo nuevos desafíos que es importante que nosotros podamos abordar. Como decía al comienzo, hay una idea errónea de que en Internet todo está permitido, que en Internet todo es libre, que en Internet todo es gratis. Y la verdad es que eso es una mera ilusión. En Internet no todo es gratis. Siempre y sobre todo viviendo en un sistema capitalista, cuando algo parece gratis hay que preguntarse en realidad cómo es que lo estamos pagando. Pero no todo está permitido en Internet. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿quién debería ser o quiénes deberían ser quienes decidan qué es lo que está permitido decir en Internet y qué es lo que no está permitido decir en Internet? Hago una aclaración más. Hay una diferencia entre el sistema americano y el sistema de nuestra región latinoamericana y el sistema europeo en cuanto a la libertad de expresión, por cuanto que el sistema americano establece que está prohibida todo ataque a la libertad de expresión o todo tipo de censura y en todo caso, luego quien hace una manifestación que puede generar un daño tendrá que responder por ese daño. Distinto del sistema europeo que permite, bajo ciertas circunstancias, que haya una censura previa. Dicho esto, tenemos que preguntarnos de qué manera hoy Internet puede estar afectando a nuestro sistema americano de protección y resguardo a la libertad de expresión. Creo que Internet tiene al menos dos grandes formas de poner en riesgo nuestra libertad de expresión. Por un lado, estableciendo las reglas de aquello que está permitido y de aquello que no está permitido decir en Internet. Y por el otro lado, a través de la lógica de financiamiento de las redes sociales y la forma en que están construidos los algoritmos. Y voy a empezar por este último. Cuando comenzaron a funcionar las plataformas de contenido, y me refiero portales a los motores de búsqueda, como puede ser Google, o aquellos
redes para intercambio de mensajes, o aquellas plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Se pensó que todo tenía que ser gratis, pero la pregunta es cómo se financiaba eso. En un primer momento, el financiamiento vino a través de la publicidad, pero luego los creadores de estas redes sociales, de estas plataformas de contenido, se dieron cuenta de que la publicidad podía ser más eficiente mientras más segmentado estuviese el mensaje. Y para segmentar y ultra segmentar el mensaje, era necesario conocer muy profundamente al usuario de esas redes sociales. Conocer dónde vive, conocer qué le gusta, conocer de qué temas habla, conocer qué edad tiene, conocer qué música comparte, conocer su ideología política. Y mientras más pueda conocer a la persona que usa las redes sociales, más puedo microsegmentar la publicidad. Pero para que la red social nos pueda conocer con tanta profundidad, necesita que nosotros estemos mucho tiempo adentro de la plataforma. Y necesita que todo lo que hagamos se traduzca en datos. Todas las acciones que hagamos tienen que poder convertirse en un dato y ese dato se vende para después poder enviarnos una publicidad cada vez más eficiente. Y lo que se dieron cuenta los creadores de las redes sociales es que tendemos a estar más tiempos conectados cuando recibimos aquella información que satisface nuestras creencias previas, cuando sentimos que estamos hablando todos más o menos el mismo lenguaje. Entonces, los algoritmos se empezaron a construir de forma tal que después que veo un video que me gusta, el algoritmo me recomienda otro video muy similar y si comenté y le puse like a una publicación política, va a tratar de individualizarla y recomendarme otros posteos del mismo tenor. Y de esta manera se van formando burbujas, cámaras de eco, que hacen que estemos todo el tiempo recibiendo aquella información que confirma nuestras creencias previas, pero que además nos genera la fantasía de que todos y todas piensan más o menos como yo y que quien no piensa de esa manera está ubicado en un extremo. Esto es muy grave para la libertad de expresión porque parte de la libertad de expresión supone el desafío de poder vivir en una democracia donde pensemos distintos, donde nos podamos nutrir de ese pensamiento distinto, donde podamos aceptar de que en una sociedad hay una diversidad hasta el infinito de pensamientos diferentes y que podemos tranquilamente convivir en esas diferencias. Pero cuando el algoritmo nos atrapa y empezamos a relacionarnos únicamente con un núcleo muy cerrado de ideas, entonces se fomenta la polarización, se fomenta el extremismo y nuestra libertad de expresión se ve afectada. No tanto la libertad de decir, sino fundamentalmente la libertad de recibir una variedad de fuentes informativas. O sea que la dimensión social de la libertad de expresión, de la que hablaba Fernando y de la que hablábamos recién, se ve claramente teñida. Ahora, el otro tema o la otra forma en que las redes sociales pueden ver afectada la libertad de expresión o pueden afectar la libertad de expresión es a través de la autorregulación de qué cosas puedo decir y qué cosas no. Recién poníamos el ejemplo de esta foto de la niña de Vietnam que Facebook decide dar de baja. Pero han sucedido también ejemplos como el del presidente Donald Trump, que ya habiendo perdido la elección de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa, las 3 cadenas de televisión más importantes deciden al mismo tiempo dar de baja la conferencia de prensa. Facebook reduce la visibilidad de ese discurso y Twitter pone una etiqueta.
hay claramente una afectación a la libertad de expresión. Más allá de lo que estuviese diciendo Trump, o más allá si lo que estaba diciendo era verdad, era mentira, más allá de la simpatía o antipatía que me puede despertar Donald Trump, lo cierto es que la libertad de expresión debería permitir que todas las voces puedan expresarse. Sobre todo en el sistema de derechos americanos que, como decía al principio, no permite la censura previa y en todo caso requiere la responsabilidad ulterior. Un ejemplo, y es una cadena de noticias con la que rara vez suelo comulgar o con la que rara vez suelo acordar, pero CNN, en ese caso de Donald Trump, en lugar de dar de baja el discurso, dejó que termine y luego sus periodistas hicieron su editorial señalando las mentiras o las falacias que tenía el discurso de Donald Trump. Con lo cual se pudo garantizar el derecho de expresión de un presidente y al mismo tiempo se pudo editorializar aquello que era considerado como falaz. Hay solo casos muy puntuales donde nuestro sistema de derechos de América permite que haya una censura. Y son aquellos casos que están fijados por ley, donde hay una necesidad para no afectar a un bien colectivo y donde tiene que haber una proporcionalidad. Los casos más típicos podrían ser la apología al odio nacional, la apología a la violencia o incluso la pornografía infantil. Pero salvo esos casos, no debería haber censura previa y en todo caso debería haber responsabilidad ulterior. La legislación norteamericana, que es la legislación por la cual se rigen la mayoría de las empresas de contenido digital porque sus datos están almacenados en los Estados Unidos, tiene una visión muy liberal de la libertad de expresión y entonces solamente le impone al Estado no intervenir de ninguna forma para evitar cualquier tipo de censura. Distinto es lo que ocurre con el sistema, por ejemplo, que fija la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que el Estado no solo tiene una obligación de no hacer, que sería una obligación de no censurar, sino que además el Estado tiene una obligación de hacer o llevar a cabo aquellas acciones afirmativas que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Entre esas cosas, hoy en pleno siglo XXI, el Estado debería garantizar que todos tengamos conexión a Internet. Debería garantizar que todos tengamos al alcance de la mano un dispositivo para poder expresarnos. Porque si hoy las redes sociales son el escenario en el cual se da el debate público, quien carece de Internet y quien carece de un dispositivo para poder interactuar, evidentemente su libertad de expresión está menguada. Es decir, que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema una serie de acciones positivas que tiene que hacer el Estado y que va más allá de no censurar. Y entre esas acciones positivas, el Estado debería asegurar una legislación que nos resguarde del poder de las plataformas para decidir por sí mismas qué contenidos tiene que estar publicado y qué contenido no debe estar publicado. La Relatoría para la Libertad de Expresión y la verdad que la mayoría de los académicos señalan que esa regulación debería ser una regulación muy básica porque no le podemos dejar a las empresas ningún incentivo para censurarnos. Y voy a explicar esto un poquito mejor. Con los fenómenos que se dieron, por ejemplo, con Donald Trump, que recién lo narraba, o lo que pasó también en Colombia o en Brasil, surgieron algunas voces que decían, che, ojo porque empresas como Facebook, como Twitter, como YouTube, están interviniendo demasiado, están decidiendo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Ahora, con la emergencia de fenómenos como noticias falsas,
surgieron también otras voces que dicen, che, ojo, las plataformas no deberían permitir estas noticias falsas. Entonces, por un lado, hay algunas y algunos que dicen, las plataformas no deberían bajar ningún contenido, todo debería estar permitido porque hace la libertad de expresión. Y hay otras voces que dicen, che, las plataformas que son las que tienen mayor cercanía, mayor inmediatez con aquello que se publica, deberían estar regulando mucho más el mensaje. Lo que tienen en común estas dos posturas que parecen extremas y que parecen no dialogar entre ellas es la falta de unas normas claras que, en lugar de ser fijadas por las empresas privadas de manera autónoma, puedan ser reglas que se fijen de manera democrática, después de mucho debate, después de mucha participación. Creo, y con esto voy cerrando porque tampoco quiero extenderme más, que lo que nos debemos a nivel latinoamericano es un diálogo mucho más profundo que nos permita fijar algunas reglas muy básicas. En primer lugar, o la primera regla debería ser que las plataformas, Facebook, Twitter, Google, YouTube, no deberían tener responsabilidad por el contenido que suben sus usuarios. Twitter no debería responder por aquello que tuitean sus usuarios. YouTube no debería responder por los videos que suben quienes utilizan la red. Facebook no debería responder por los posteos. Salvo un caso. En el caso en que alguna de estas empresas detecte que hay un contenido claramente ilegal, claramente prohibido por la legislación de los países y no lo remueva. Por ejemplo, si alguna de estas empresas detecta que hay contenido, pornografía infantil, por supuesto que tiene que darla de baja, porque en casi todos los países la pornografía infantil es un delito. Primera regla, entonces, las intermediarias no deberían ser responsables por el contenido que suben sus usuarios. Y eso desalentaría a que estas empresas den de baja contenido. En segundo lugar, es necesario, como segunda regla que deberíamos acordar, es que los términos y condiciones de estas plataformas deberían ser lo suficientemente claras para que todos sepamos cuál es el contenido que la plataforma habilita. Por ejemplo, YouTube no habilita contenido pornográfico, aún de personas mayores de edad, a diferencia de Twitter. ¿Está mal? No, porque persiguen públicos distintos. Lo que tenemos que saber es cuál es el contenido que cada plataforma permite en función de aquello que está buscando. Un poco como la casa se reserva el derecho de admisión. Esos términos deberían ser lo suficientemente claros, visibles, transparentes, sencillos de entender. Y si hubiese cambios, las aplicaciones nos deberían notificar de manera inmediata y requerir nuestro consentimiento previo. En tercer lugar, debería haber mecanismos que aseguren el derecho de defensa y el debido proceso en el caso de que alguna plataforma dé de baja un contenido nuestro por considerarlo que viola o sus términos de uso o una legislación nacional. Algo que claramente hoy no ocurre. Si hoy tengo un posteo y la red social me lo baja, no tengo derecho ni al debido proceso ni al derecho de defensa. Y eso supone además que estas plataformas fijen en cada uno de los países un domicilio legal, responsables y se sometan a las jurisdicciones nacionales. En tercer lugar, las plataformas deberían acogerse, deberían respetar las leyes de protección de los datos personales que existen en cada país. Y finalmente, creo que como otra regla importante es que las plataformas, como parte de la responsabilidad social empresarial, deberían tener fuertes campañas de concientización para evitar noticias falsas, para evitar la circulación de contenido inauténtico, pero además deberían ser mucho más rigurosas en constatar la identidad de los usuarios para que no pueda haber cuentas fantasmas y regular la acción de los bots. Los bots no necesariamente son una herramienta negativa, pero sí empleada
con fines perversos puede causar mucho daño. Y de hecho, se ha comprobado que la acción de los bots, la acción de las cuentas fantasma, han generado entre 2017 y 2019 que en 17 procesos eleccionarios a lo largo del mundo se haya visto amenazada el debate público a partir de la introducción de cuentas falsas. En eso las plataformas sí tienen una responsabilidad, porque claramente pueden identificar esas cuentas falsas, claramente las pueden eliminar y pueden ser mucho más restrictivos a la hora de dar de alta a un usuario. Cierro por acá, porque seguramente después vendrá un periodo de preguntas. Espero haber podido condensar un poquito lo que quería contar y que se haya entendido. Bueno, muchas gracias, Lisandro. La verdad que brillante. Un montón de dudas, preguntas. Vamos a hacer después, vamos a abrir al final para que ustedes hagan preguntas. Quiero agradecer a todos. Sé que hay gente de Panamá, de Perú, de un montón de partes de todo el mundo. Así que estamos muy contentos. Estamos con Augusto Taglioni, periodista de Derecho Internacional. De Periodismo Internacional. Está en Chile cubriendo las elecciones, tuvo una reunión y bueno, ya te presenté. Pasamos un poco a ver la pelota, Augusto, para ver cómo ve este rol de las redes sociales, de la innovación tecnológica, cómo juega en el campo social y político, ¿no? En Brasil, cómo jugó en Estados Unidos. Bueno, contanos un poco eso, Augusto. Bueno, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Bien. Primero quiero pedirle disculpas porque la verdad que cuando coordinamos la fecha de la charla no tenía todavía confirmado mi viaje a Chile. Estoy, como decía Fernando, cubriendo las elecciones y bueno, estoy en una vorágine de entrevistas y de reuniones que me pasan por encima, entonces les quiero pedir disculpas por haber entrado más tarde a esta charla que yo estoy siempre se le decía a Fernando, muy interesado en participar. Estaba escuchando atentamente a Lisandro y bueno, y la verdad que hizo un panorama muy, muy interesante de algo que después nosotros vemos de manera más tangible, ¿no? En un montón de situaciones. Yo, bueno, a los amigos de Brasil les cuento que en el 2018 yo fui a cubrir las elecciones, la elección que ganó Jair Bolsonaro, y este tema de la utilización de las redes sociales estuvo muy, muy presente. El trabajo planificado, direccionado de la utilización de las redes sociales para informar, entre comillas, en algunos aspectos, entre comillas, actos de campaña o campañas de desprestigio contra en este caso, el principal competidor en ese momento, que era Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, fue impresionante. Eso, bueno, después los amigos de Brasil lo saben, viene una investigación judicial, hay una investigación judicial vinculada con lo que se conoce como el gabinete del odio, ¿no? Que presuntamente orquestado por Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil, destinado a la fake news, las noticias falsas. Por ejemplo, cuando yo estaba en Brasil y cuento estas anécdotas como para también ver cómo todo esto que explicaba técnicamente muy, muy bien Lisandro empieza a tener mucho más vuelo en periodos electorales, por ejemplo. El WhatsApp fue la principal distribución de noticias falsas. Recuerdo una muy puntual que decía que Fernando Haddad estaba a favor de tener del sexo con niños, una cosa muy, muy horrible, muy, muy espantosa, muy fea, que bueno, que eso le permitió a Bolsonaro construir fortalecer un liderazgo que bueno, evidentemente el contexto de Brasil se lo permitió, pero también hubo una lectura muy importante, esto también lo había hecho Donald Trump en el 2016 cuando ganó, hubo una lectura muy inteligente respecto de los modos de consumo de noticias que tienen las personas. Las personas se informan de muchas maneras, pero la gran mayoría, no tengo datos, por ahí Lisandro tiene más claro eso, pero la gran mayoría de las personas que viven
en el mundo, ha adquirido el hábito de informarse por WhatsApp, por Twitter, y ahí eso es información rápida, es títulos, es impacto, digamos. Una de las cosas que me sorprendí fue la cantidad de gente en la que yo hablaba y yo le preguntaba, ¿cómo te informás? ¿Cuál es el medio de comunicación? WhatsApp. Esa era la respuesta que me daban, WhatsApp. Entonces, hay una lectura de los partidos políticos, hay una lectura de los candidatos, hay una lectura de la política, para utilizar estas herramientas, que bien utilizadas son muy positivas, pero que también sirven para desviar el eje de información, para instalar noticias falsas, para desprestigiar al adversario. Y hay una característica que tuvo Bolsonaro en el 2018, que tuvo Bolsonaro durante el gobierno, que está teniendo el candidato en Chile. Como le decíamos, y hay un candidato que se llama Cast, que tiene, por sobre todas las cosas, la decisión de destacarse por redes. A conexão do Augusto eu acho que está falhando um pouco, porque ele conseguiu arrumar um lugar para falar com a gente, então ele está num café. Então a gente vai ter um pouco de paciência, ele vai tentar entrar de novo. Ele está tentando conectar, porque ele acabou de sair dessa cobertura lá das eleições no Chile. Então vamos aguardar um pouco até ele voltar. Enquanto isso, Lisandro, a gente já tem várias perguntas aqui no chat. Várias. A maior parte delas em espanhol. Acho que a gente pode já soltar algumas aqui enquanto o Augusto volta, para a gente não perder muito tempo. Acho que o Augusto voltou. Deixa eu ver se ele vai conseguir voltar. ¿Nos escuta, Augusto? Sí, yo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sim, escutar Pero sim. não A imagem que não está muito bem. Ahí está. Aí, agora sim. Me llegaron a escuchar Bien. Bueno, entonces el candidato de acá, de Chile, de la extrema derecha, que se llama José Cast, tiene como decisión estratégica comunicarse por las redes sociales. Si bien la política chilena tiene otras características, la decisión fue no darle prioridad a los medios tradicionales y sí reforzar la comunicación por redes. Y eso es uno de los motivos por el cual él está creciendo. Y hay una cosa, hay un asunto de la retórica, de la narrativa de estos liderazgos, ¿no? Liderazgos que son como el de Bolsonaro, como el de Kast, como el de Donald Trump, que tiende a confrontar con los medios de comunicación tradicionales. Entonces, Bolsonaro confronta con Folia, confronta con Globo, confronta con los medios de comunicación masivos y refuerza su Facebook Live y refuerza su comunicación por YouTube. Hace poquito se dio que YouTube le levantó un video a Bolsonaro por haber dicho que la vacuna del coronavirus generaba como efecto colateral VIH. Entonces, ahí está la discusión que planteaba Lisandro en torno a, bueno, ¿hasta dónde, hoy esto lo planteo yo, ¿no? La decisión de las empresas, ¿no? De poner ciertos límites. Y ahí lo que yo me pregunto es, ¿hasta dónde rige la libertad de expresión? Digamos, ¿es libertad de expresión que Bolsonaro diga que el coronavirus es una mentira o que la vacuna genera una enfermedad como el VIH cuando no es así? ¿Es un acto de censura que le bajen la transmisión, que le levanten las cuentas, como pasó con Donald Trump cuando fue la toma del Capitolio en enero del 2021? ¿Es un acto de censura que no tenga la posibilidad de comunicarse como cualquier otro dirigente político?
que hoy inclusive sigue suspendida las cuentas. ¿A qué punto? Estamos hablando de personalidades públicas, pero puede pasar con cualquiera de nosotros. ¿Hasta qué punto cualquiera de nosotros puede decir algo en nombre de la libertad de expresión? ¿Y hasta qué punto una empresa puede limitar lo que nosotros o lo que las figuras públicas dicen? Esa me parece que es la gran pregunta que hay que responder. Yo no me animo a dar la respuesta. Digamos, yo no sé si está bien que Trump no tenga las cuentas de redes sociales. No lo sé, pero es así. No estoy de acuerdo con las cosas que decía Trump por Twitter. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que, no sé, dice Vox en España, que también en su momento le bajaron una de las cuentas de Twitter. Pero él tiene derecho a lo que piensa, ¿no? Desde el punto de vista de la libertad de expresión. Ahí está, es el debate que gira en torno a las redes sociales y discursos. Parece no puede ser de una cantidad de discursos con el negacionismo, la violación de derechos humanos, con la xenofobia, con el ritmo. Pero lo que se ha como particular cosas. Primero, consumo que nosotros teniendo, en este momento estamos saliendo en vivo de YouTube y no sé si otro medio digital, de una red, y estamos utilizando esta herramienta. Son nuevas formas de consumo. Yo hoy Desculpa la interromper. nota que voy a escribir ahora la voy a publicar en Twitter. Tá dando muita falha. Sí. Tá parando muito. O som tá parando muito. Tá interrompendo. A imagem tá boa, mas o som tá interrompendo. Aí. Ahí estoy. Pronto. Bien. Bueno. Entonces decía, ¿me escuchan bien ahí? Entonces decía, hay dos cuestiones. Las formas, los nuevos hábitos de consumo de información y de inclusive el ejercicio que tenemos los periodistas de comunicar lo que hacemos. Y una característica que han tenido, en este caso, liderazgos que pueden ser considerados de derecha, populistas, como quieran llamar, de reforzación por esas vías. Considero que hay una suerte de democracia secta, ¿no? En la comunicación de sus opiniones o de sus actos. Entonces me parece que ahí hay un fenómeno que está en movimiento, que ocurre, y que bueno, y que tiene que ver con esto que yo me preguntaba, hasta qué punto puede ser cualquier cosa, a qué punto las empresas pueden limitar lo que uno dice, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco hacerlo hacia hablar, parece que se cortou. O sinal lá tá bem ruim. A gente conseguiu captar uma parte, mas ele tentou sair novamente. Pedir um pouco de paciência, porque a diversidade lá, ele tá num lugar que o sinal tá falhando. Bom, vamos ver se ele volta. Voltou, mas continua travando. Bom, eu vou deixar ele aqui, e aí se o sinal voltar um pouco melhor, a gente volta com Augusto, mas eu vou aproveitar o momento aqui também do Dr. Lisandro e já vou passar para algumas perguntas e a gente volta no final com Augusto, se ele conseguir um sinal melhor. Muito bem. Algumas perguntas. Na verdade, alguns comentários também, né? Internet, algoritmos. Fernando, por favor, faça a leitura em castelhano, porque para mí no. ¿Cómo no? Sí, Internet, algoritmos, autoengaño. Te muestra lo que quieres ver, encerrándote en tu pensamiento, dice Peter. Bueno, es un comentario, creo que no es una pregunta, ¿no? ¿Tenemos alguna...? Quería aprovechar ahí, porque recién estaban mencionando algo que con el tema de la pandemia surgió mucho.
bueno, ¿qué pasaba con los negacionistas de la vacuna? ¿O qué pasaba si Bolsonaro planteaba que al darte la vacuna te podías contraer el virus del VIH y demás? Si se pueden tolerar esas manifestaciones o habría que censurarlas. Yo creo que no podemos permitirnos censurar esas expresiones por más aberrantes que nos parezcan, porque justamente la libertad de expresión supone escuchar algunas ideas que incluso nos pueden llegar a alarmar, pero que es parte del ejercicio de la libertad de expresión. En todo caso, lo que tiene que haber es la posibilidad de debatir esas ideas, y que si Bolsonaro o alguien dice que la vacuna es veneno, podamos tener la misma libertad para probar o para explicitar de que eso no es así. De hecho, en Argentina tuvimos una diputada que presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación, alegando de que había un envenenamiento público. ¿Deberíamos censurar a esa persona para que no pueda manifestarlo? Yo creo que no. Y de hecho hay una frase muy linda que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida para que puedas continuar diciéndolo. Y es parte del valor de la libertad de expresión. Puedo no estar de acuerdo, me puede irritar y herir lo que me estás diciendo. Y en todo caso podré ejercer después acciones legales para que te retractes y demás. Pero la censura es delicada, sobre todo porque hoy nos parece que estas expresiones son muy extremas, pero mañana la plataforma podría censurar cualquier tipo de contenido que queramos publicar, y cómo lo rebatimos. Augusto, nos Hola, escuta? ¿Me escuchan? Agora sim, te ouvi. Sim. No, sigamos con las preguntas y ahí nos vamos sumando. Pronto. Vamos com mais uma. E aí, fiquem livres para debater, para divergir. Agora do Roberto Augustin. Vamos lá, vou tentar falar essa em português. O problema é que os estados são nacionais e as plataformas digitais são internacionais. Os organismos internacionais não só... Mas essa parte eu não sei. No suelen tener fuerza de ley. No tienen fuerza de ley. Ahí hay un tema vinculado con esto, el orden legal nacional, digamos, y la legislación internacional, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan? Bueno, Lisandro lo puede explicar mejor. Hubo tensiones en su momento entre el Congreso y los principales, digamos, empresarios o plataformas. Estaba Facebook, Amazon, Twitter, y no me acuerdo cuál era creo que Apple, porque en realidad la tensión que inauguró Trump en su momento, que es un debate muy interesante, es que estas empresas globales, respondan a las legislaciones estadounidenses, cosa que obviamente no estaban de acuerdo, pero eso es un tema, en Estados Unidos fue un tema muy, muy fuerte de discusión entre el Congreso, también el presidente y estas empresas globales. Sí, las empresas suelen tratar de justificar que la legislación que las alcanza es la de los Estados Unidos, porque allí están radicados sus servidores que almacenan los datos. Y generalmente plantean que la ley que los rige es la ley del lugar donde están los datos, que eso nos refuerza a nosotros como región latinoamericana, que tenemos que tener políticas públicas entre los estados para que nuestros datos no estén en Estados Unidos. Los datos con los cuales trabajan y comercian las plataformas deberían estar localizados en nuestros países y no en extraña jurisdicción. Y lo otro, por más de que los organismos internacionales no tengan fuerza de ley, sí podríamos, todos los países de Latinoamérica, concertar una legislación común. La Unión Europea ha logrado, y de hecho está tratando en el Parlamento Europeo una nueva ley de servicios digitales, y ellos han descubierto hace tiempo la fortaleza de trabajar ciertos temas de manera conjunta. Lamentablemente en Latinoamérica hemos tenido un divorcio y hemos tenido una ruptura de lo que fueron mecanismos regionales
que nos permitían dialogar y acordar políticas concertadas, que pueden ser en estos temas de libertad de expresión, pero deberíamos avanzar en temas de litio, en temas de minerales, en temas arancelarios, en temas educativos. La revolución educativa que viene va a imponer unificar títulos, simplificar trámites, y todo eso lo deberíamos pensar como región, pero todavía no lo podemos hacer. Fernando, não sei se você quer tecer algum comentário aí a esse, depois das duas falas. Aporto un dato de toda esta cuestión de los datos nuestros, ¿no? En relación a todo esto, que tiene que ver con, que involucra a Chile, que involucra a Brasil, que tiene que ver con por ahí nos vamos medio por las ramas, pero me parece que se puede mencionar al pasar. Tiene que ver con la discusión de la red 5G. Hay un debate muy fuerte que se está dando tanto en Chile como en Brasil, porque la red 5G de Huawei, que es una empresa importantísima de China, se mete está metiendo discusiones de soberanía, tanto en Chile como en Brasil. En Brasil estaba todo acordado para que le den la red 5G, digamos, en lo que es toda la red 5G iría de Brasil, Chile y para Sydney, digamos. Pero lo que están denunciando en esta discusión de soberanía que se está dando, tanto en Brasil como en un sector de la política chilena, es que con esa red, que es una red que tarde o temprano se va a terminar imponiendo, el 60% de los datos lo termina teniendo Huawei, y para la lógica de muchos sectores de la política brasilera y chilena, es el 60% de todos nuestros datos de la región terminarían en manos del Partido Comunista de China. Independientemente de si eso es cierto o no, esta discusión también genera discursos soberanistas, digamos, que después fortalecen todo lo otro que venimos comentando, ¿no? En materia de retórica y de narrativa. Com certeza, eu teria aqui, o Augusto trouxe vários pontos aí da realidade brasileira, o 5G, o Brasil está no meio do furacão entre China e Estados Unidos, a guerra comercial que está de fundo, e o 5G é o principal representante dessa guerra em curso. Mas a verdade é que, como o Lisandro falava no início, quando eu não sei o preço do produto, provavelmente eu sou o produto. Nas redes sociais é exatamente isso, eu sou a informação. E ter 210 milhões de produtos, 210 milhões de habitantes, 210 milhões de consumidores, então 210 milhões de informações. Então, o 5G está nesse esquema, né? O Brasil não à toa está sendo disputado por isso também. Um outro assunto também relativo a isso, e aí o pessoal do GT1 e 2 que tem bastante interesse, que é a questão dos conflitos de jurisdição sobre a lei de proteção de dados de cada um dos países. O Lisandro falava especificamente da União Europeia, que já está num avanço em termos de bloco mesmo, né? Então, eles têm um quadro regulatório muito forte, muito consolidado, e como que nos faz falta um Mercosul forte também para tratar dessas questões do novo século. Porque não basta o Brasil ter a sua própria lei geral de proteção de dados, com as suas cláusulas sobre jurisdição, como que eu vou julgar se o dado está fora do país, se em termos regionais eu não tenho uma estrutura regulatória consistente, né? É bem complexo. E o pessoal do GT de Direito Internacional Privado, que lida com conflito de jurisdição, tem esse papel aí também de pesquisar a fundo essa questão, porque é uma coisa que vai acontecer cada vez com mais frequência, os conflitos em razão da proteção de dados. Mais perguntas, já que temos um monte agora de perguntas agora no chat aqui. Fernando, leia para a gente. Vou deixar o castelhano para você. Bueno, no hay inconveniente. Sol Noceto pregunta, buenas tardes, muy interesante. Cuando se desarticula el AFCA en Argentina, ¿no es una intromisión del Estado y en consecuencia una censura? O sea, la desarticulación del AFCA. No sé, Lisandro, si querés. No, el AFCA, que hoy se llama ENACOM, es un organismo regulatorio que creó una ley
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creo que en todo caso puede haber un vicio de inconstitucionalidad porque esos cambios se dieron a través de un decreto del Poder Ejecutivo que no solamente modificaron las competencias del órgano de regulación, sino que además modificaron el espíritu de la ley, que era una ley claramente antimonopólica, por lo que decíamos al comienzo de la intervención. Si hay un monopolio o un oligopolio que maneja la información, claramente hay un riesgo muy alto de que la libertad de expresión se vea censurada. Yo no sé si lo catalogo como una censura del Estado. Sí creo que ese decreto del presidente, del expresidente, podría ser declarado inconstitucional. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta, Pedro? Sim. Temos vários no sentido de saber delimitar. Aqui eu vou representar nessa, mas tem várias perguntas nesse sentido, de saber delimitar o que é liberdade de expressão e o que é desinformação tendenciosa, o que é ódio, né? O que é expressão de ódio. E aí, falando um pouco do que o Augusto falava, aqui no Brasil tem sido usado o direito à liberdade de expressão pelos grupos extremistas pró-situação, pró-governo Bolsonaro, como um guarda-chuva para se proteger mesmo de eventuais responsabilidades. Então, isso tem sido uma frequente. A gente tem um caso aqui que o Márcio trouxe também no chat. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, impôs a um deputado federal, o deputado Daniel Silveira, uma medida cautelar proibindo ele de conceder entrevistas sem ter autorização judicial, porque ele estava disseminando discursos antidemocráticos, discursos contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Corte Constitucional Brasileira. Então, a gente tem casos já que chegaram à Suprema Corte Brasileira e que colocam em questão justamente até onde vai esse direito de liberdade de expressão quando diante de ataques à democracia, ao regime democrático e às cláusulas pétreas da própria Constituição Federal, né? Então, seria mais ou menos essa pergunta aí. Às vezes, há liberdade de expressão que gera ódio na sociedade. Também tem como... Também tem que medir como se diz. É correto? Você tem que medir também o que se diz. É correto você limitar isso, que é a mesma pergunta que fizeram antes. Como distinguir o que é liberdade de expressão e o que é uma desinformação tendenciosa? Uma pergunta difícil. Bueno, yo sigo sosteniendo que los casos de censura que están admitidos en nuestro sistema legal son casos muy puntuales que tienen que estar fijados por ley, tiene que haber una necesidad y tiene que ser una cuestión muy consensuada por todos. Me parece que si hay expresiones de odio, en todo caso, lo que tenemos que hacer es repudiar esas expresiones de odio. Voy a poner dos ejemplos. Hace un tiempo en España, en un programa de televisión, estaba Pablo Iglesias debatiendo con otro candidato que tenía expresiones claramente fascistas y se levantó del estudio y se fue. No pidió la censura para el fascista. Manifestó su repudio hacia esos dichos yéndose del debate, porque no consideraba que pudiese debatir en esos términos. En Argentina hace poco, un candidato a diputado que ingresó finalmente como diputado, me refiero a López Murphy, negó la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura militar. ¿Hay que censurar eso? Yo creo que no, pero sí creo que quienes estaban debatiendo con esas personas, e incluso los periodistas que lo estaban entrevistando, deberían haberle hecho notar de que estaba teniendo una expresión que significaba negar un genocidio que no solamente está reconocido por los organismos nacionales, sino que está reconocido por los organismos internacionales. Censurar yo creo que no, sí creo que deberíamos tener una mejor prensa y que deberíamos tener también mejores políticos que puedan plantarse frente a esos discursos.
Fernando, quer tecer alguns comentários? O Augusto caiu novamente, mas também não há muito mais perguntas. O Márcio faz uma pergunta aqui sobre a situação brasileira, sobre uma recente decisão do STF, mas essa eu vou deixar, já que o público maior é argentino, vou deixar para depois. No, creo un poco, estaba escuchando todo lo que decía Lisandro y como para cerrar, entender el punto de partida, creo que Lisandro también lo había dicho, es esta cuestión de que las máximas libertades en realidad no pueden existir sin ciertos límites porque vivimos en comunidad. Esta cuestión de, bueno, vale todo, es un derecho absoluto, no. Ahora, sí considero que la libertad de expresión, retomando a lo que sostenía como eje la democracia, lo importante es eso, es robustecer más la libertad de expresión, pero que los límites, esos límites que además no hace falta que sea censura, sino quizás responsabilidad ulterior, tienen que ser además puestos con mucho debate, con mucha legitimidad, con mucha libertad de expresión. Esa es la importancia para no caer en decisiones o regulaciones arbitrarias. La línea es muy fina. ¿Qué determinamos como odio? ¿Qué determinamos como lo que no es odio? ¿Qué determinamos? De hecho, uno va al artículo 13 de la Corte Interamericana y específicamente habla de la censura previa, primero como una prohibición, pero exceptúa, solamente dado por ley, cuando el odio es hacia cuestiones raciales o incentivar a la guerra. Digo, hay ciertas cosas que tienen límites, tampoco es que vale todo porque vivimos en sociedad. El tema es que esos límites en un derecho tan delicado, es necesario ser tomado para mí con mucho debate, con derecho comparado y con más libertad de expresión, garantizándola además, porque también no es lo mismo que alguien tenga la oportunidad o su voz es mucho más amplia para llegar a muchas personas que las voces de los más excluidos que no tienen voz. Entonces, ¿cómo hacemos para igualar también acá las voces de los que no tienen voz para poder hacer participar de ese debate? Y acá entra, me parece también, esta cuestión que decía Lisandro o Augusto, de informarnos por WhatsApp. ¿Qué profundidad le podemos dar a las discusiones informándonos por WhatsApp? ¿No? Me parece también hay una responsabilidad, creo que no sé si Lisandro lo había mencionado, también como ciudadanos de tener también que informarnos, buscar, compartir. Ahí tiene que haber quizás una responsabilidad para pensarlo, no sé, no la censura, pero una responsabilidad ulterior sin caer en una responsabilidad, que lo decía Lisandro, en una censura indirecta, porque tengo miedo a decir porque después me van digamos, a responsabilizar. La línea es muy fina, pero yo creo que es esto, seguir abriéndonos, compartiendo, debatiendo, informando, ver qué se hace en el derecho comparado para poder traerlo y darle más democracia a la democracia. Porque no podemos, Lisandro lo decía, ¿quién va a ser el que va a determinar qué sí, qué no? Porque nosotros tuvimos épocas muy oscuras, no solamente de Argentina, sino toda América Latina, de los límites y de la censura. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. O sea, yo sostengo, como lo decía en un principio, la libertad de expresión, no solamente como el derecho de expresar lo que quiero, sino el derecho a recibir la información. Bueno, tratemos de garantizar la información a todos, entendiendo también de que no es la libertad, hay una cuestión y un aire de que la libertad es puedo hacer lo que quiero, sin ningún tipo de límites. Y ese me parece que es el mensaje que hoy para mí debería quedar, es vivimos en comunidad, esas libertades no pueden ser siempre absolutas. Bueno, ¿cómo en forma conjunta todos podemos ponernos de acuerdo para esos límites sin caer en vulnerar este derecho tan importante? Eu não sei se tem várias perguntas a mais aqui, só que pelo adiantar da hora também não queremos tomar o tempo dos nossos expositores. Não sei, Augusto, se você vai querer falar mais alguma coisa, porque a instabilidade prejudicou. Lisandro, sí, obviamente, o Augusto, ¿quieren agregar algo? Pero bueno, simplemente no se me escucha. Novamente. ¿Se me escucha? Se corta, Augusto. Se corta.
No sé. Bueno, nada, simplemente... Se cortó. Se cortó. No sé si, Lisandro, querés cerrar con algo. No, yo, quiero volver a agradecerles por esta instancia. Creo que sería muy provechoso que pudiéramos tener más instancias para debatir estos temas que, como decía al principio, nos interpelan casi como generación, porque tenemos que pensar estos nuevos desafíos. A mí me entusiasma incluso que tengamos estos desafíos. Me parece que nos mantienen vivos. Creo que hay que leer mucho más, hay que escribir, hay que peticionar que se hagan más investigaciones a nivel universitario y entre universidades. Creo que sería muy importante que puedan dialogar las universidades de los distintos países para conocer experiencias, para poder enriquecer investigaciones empíricas. Estamos, desde el Gobierno Nacional, estamos impulsando con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el estudio más importante y ambicioso sobre el impacto de las redes sociales en Argentina. Eso va a estar disponible el año que viene y creo que nos debemos más esa discusión. Y la otra discusión que nos debemos con fuerza a nivel regional es que no podemos tampoco permitir los monopolios de las plataformas de redes sociales. Hace muy poquito Alemania le impuso a Google la mayor multa de la historia precisamente por monopolio. Hoy concentra casi el 97% de las búsquedas. Y creo que son desafíos que tenemos que darnos. Y cierro con esto. Creo que ninguno de estos desafíos lo vamos a poder encarar en profundidad si no lo hacemos como región latinoamericana y si no lo hacemos trabajando de manera mancomunadamente todos los países, más allá de quién sea el presidente de cada país y de las simpatías o antipatías que me despierte. Creo que también es parte de aceptar la diversidad y aceptar que somos una región con distintas ideologías, con distintos presidentes o presidentas, pero que nos une un deber común, que es trabajar para pensar soluciones para una región muy castigada y muy débil. Si a esas debilidades le sumamos la falta de unidad y de cohesión para pensar estas cosas, lo más probable es que sigamos como venimos. Así que bueno, eso y muchas gracias. Muito obrigado. Quero agradecer enormemente ao Dr. Lisandro, ao Augusto. A gente não conseguiu se comunicar muito bem durante a palestra, mas todos os comentários aqui, os poucos minutos que a gente conseguiu ter uma boa conexão foram muito proveitosos. As pessoas falaram que conseguiram compreender, tirar as informações da fala do Augusto. Então, eu agradeço muito e espero que seja apenas a primeira oportunidade, que a gente tenha outras tantas para debater um tema que, como o Lisandro falou, é apenas um espaço, e esses espaços têm que ser criados, porque só através deles a gente consegue buscar, pelo menos, tangenciar o consenso, não é? E eu encerro também aí falando de uma perspectiva mais histórica do Brasil. É preciso discutir a liberdade de expressão porque o nosso século exige isso, e é o que a gente colocou no título, né? São os desafios do nosso século. É preciso repensar esse direito fundamental, esse direito constitucional e esse direito humano à luz do nosso século. Então, é outra realidade que a gente vai discutir a colisão e a ponderação desse direito fundamental. Então, não é banal falar, num caso como foi o do Donald Trump, que tantas pessoas morreram por consumir desinfetante porque a liberdade de expressão foi utilizada. Então, o que está em xeque aí? Qual a colisão de direitos fundamentais? Direito à vida de tantas pessoas que morreram por causa do uso desenfreado da liberdade de expressão? Então, quando a gente coloca no picadeiro os direitos fundamentais e tenta ponderar à luz do nosso século, muitas dificuldades e complexidades surgem. Na nossa região em específico, porque nós temos uma história de censura muito grande. Então, discutir liberdade de expressão na América Latina não é a mesma coisa do que discutir liberdade de expressão na Europa. Nós estamos calejados da censura. Então, é preciso ampliar esse espaço da participação e da consulta pública também para isso, porque muito mais importante do que saber o que é e o que não é liberdade de expressão
é saber quem diz o que é liberdade de expressão. E a América Latina ela tem que se preocupar com quem diz, quem são os poderes que ditam o que é e o que não é liberdade de expressão. Então, é olhar para esses poderes, o legislativo, o executivo, a administração pública, e entender o que para esses poderes o que para esses poderes é liberdade de expressão, que é isso que vai realmente atingir a nós, cidadãos, usuários, administrados. Então, são perguntas, e as perguntas surgiram aqui no chat, surgiram na minha cabeça, surgiram e vão continuar surgindo, e essa é a ideia, é que elas continuem surgindo. Eu agradeço muito mesmo, falo aqui do Brasil com muita satisfação de tê-los aqui à distância, mais perto no Obradip. Espero que seja realmente a primeira de outras tantas oportunidades. E é isso. Fernando, algumas palavras também para encerrar? No, quiero agradecer a todos los presentes. Sé que hay muchas personas que también hicieron un esfuerzo por el horario de otros lugares. Y quiero agradecer tanto a Lisandro como a Augusto. Sé que hicieron un esfuerzo también porque son personas que están realmente ocupadas, que tienen sus profesiones. Augusto también hizo un esfuerzo muy grande por estar, porque tienen que estar cubriendo ahora en Chile la elección. Y bueno, que sea el comienzo. La verdad que me voy creo que con más preguntas que respuestas, y eso es lo bueno para incentivarnos, y espero que todos se vayan con muchas también, algunas respuestas, pero también más dudas, que nos va a incentivar a buscar, a seguir informándonos, que sigamos participando de esto, sigamos profundizando y no nos quedemos con los mensajes o la información de WhatsApp. Participemos, informémonos, participemos también de estos espacios que me parece que son ricos, y aprovechar también los conocimientos de Lisandro y de Augusto, que me quedé con ganas de mucho más. Así que les agradezco mucho, y la presencia también de todos y todas los que están presentes hoy acá escuchándonos. Un placer, y gracias también a Pedro, que hace un trabajo enorme para llevar adelante el observatorio y que todo esto sea realidad. Así que muchas gracias. Declara-se encerrado, então, o nosso webinar Democracia, Liberdade de Expressão e Redes Sociais, novas tendências, tensões e desafios no nosso século. Um abraço a todos, saúde e um bom aí resto de semana.